Hola, ¿cómo están? Siempre espero que estén bien en las manos de Jesucristo. ¿Qué mejor lugar para estar que en sus manos? Ele nos ha ayudado y seguirá ayudando. Tanto es así que cuando le pedimos algo, Ele contesta, pero de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, te comento algo. Antes de preparar algún sermón, alguna predicación, por supuesto que yo oro. Es parte de mi vida como pastor y como cristiano, primeramente como cristiano, ¿verdad? La oración es la clave. Y Dios me da lo que yo tengo que dar. Yo no puedo dar lo que salga de mí. Yo doy lo que Él me da para que yo dé. No es trabalenguas, pero quiero que quede claro todo eso. Y precisamente orando para que Dios me diera el sermón de hoy, nada más no me dio un sermón, me dio una serie de sermones. Y por primera vez en Gracia y Paz voy a predicar una serie en los jueves. Y la serie va a ser sobre los salmos. Vamos a abarcar los salmos. No va a ser cronológico. Yo voy escribiendo y preparando a medida en que Dios me da. Entonces puede ser un seguimiento, puede ser no, pero vamos a abarcar los salmos. Y empezamos hoy, justamente en ese día, vamos a empezar essa série sobre os salmos. Assim la vamos a llamar, a través de los salmos, ¿está bien? A través de los salmos. Los salmos, en su origen, fueron cánticos. Era el himnario del templo, el tehilim. O sea, los salmos son cánticos de adoración y de alabanza. Y el de hoy es el Salmo 3. Y colocaremos un título. El título va a ser Dios da descanso a sus amados. El Salmo 3. Los salmos eran cantados para expresar sentimientos o para compartir con los demás algún evento importante. Y este Salmo 3 es un salmo escrito justamente para hablar de los sentimientos ante una realidad de un acontecimiento. El Salmo 3. Por lo tanto, espero que tengas tu Biblia a tu lado. Espero que estés já preparado, porque vamos iniciar esse viaje a través de los salmos. Salmo 3, versículo 1 e versículo 2. A palavra diz assim: Ó Jeová, quanto se han multiplicado mis adversários. Muitos são os que se levantam contra mim. Muitos são os que me dicen, los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Escute la gravedad de eso. El enemigo se levanta y te dice, no confíes en Dios. Para ti no hay salvación en Dios. El ataque empieza ahí, el ataque empieza en colocar duda sobre tu paternidad. Fue lo mismo que Satanás hizo con Cristo. Si eres hijo de Dios, la tentación era esa. Si eres hijo de Dios, el ataque no ha cambiado. Han pasado 2000 años de ese ataque, del cual, por supuesto, Cristo venció. Y Satanás sigue atacando de la misma manera. No es que no eres hijo de Dios, no eres una hija de Dios. ¿Por qué te pasa eso? Mira cómo estás. ¿No que eres hijo de Dios? Es exactamente así como empieza el Salmo 3. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ahora, déjame darte el marco histórico, el contexto de por qué David escribió ese salmo. Es un salmo muy corto, pero muy profundo. El marco histórico de ese salmo es la rebelión de Absalón en contra de David, su propio padre. Absalón se revoltó contra David por situaciones graves, por supuesto que David se equivocó. Y David empezó a equivocarse en el día en que toma como mujer la mujer de otra persona, la mujer de Urias. Y envía a Urias a morir en la guerra y se queda con su mujer, con Betsabé. Ahí empezó la espada a visitar la familia de David. Una familia que ya no era muy normal en su entonces, pero a partir de ahí fue ya completamente disfuncional, a tal grado que Amnón, otro hijo de David, viola a una hermana, a su hermana, a Tamar. Es terrible, ¿no? Y David no hizo nada.
Davi se entristeció mucho, se enfureció mucho, pero su respuesta emocional no fue la respuesta que un líder tiene que tener, y menos un rey, y menos un papá, ¿verdad? Tienen que actuar. David se enojó mucho, según la palabra, y fue todo lo que sucedió. Y Absalón espera años hasta que arma un plan en contra de su padre. Vengó a su hermana, a Tamar, mató a su hermano Amnón, lo descuartizó. Después Absalón salió huyendo, pero empezó a tramar ya contra su papá, contra David. Cuando regresa, ahí se pone en andamiento el plan para derrocar a su papá y ocupar el trono. Y sí, expulsó a su papá del trono, expulsó a su papá de Jerusalén, y el Salmo 103 refleja eso. Te lo voy a leer otra vez el Salmo, el versículo 1 y el versículo 2 para que entiendas. Y mientras yo lea eso, piensa en Absalón persiguiendo a su papá David para matarlo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. David se enfrenta a una prueba tremenda, porque tenía al enemigo ahora sí en su propia casa, su propio hijo, muy cerca. Y claro, tenía toda la razón para estar molesto, enojado, porque por un lado sentía la persecución de Absalón y por otro lado sentía que se había equivocado y Dios ya no lo protegía. Pero miren eso, vamos adelante. Salmo 3, versículo 3, versículo 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Quero que vean el cambio. El versículo 1 y versículo 2, completamente en desespero, se siente aislado, se siente solo, porque el pecado provoca eso. David había pecado. Y su pecado había colocado una brecha entre él y Jehová, pero Jehová sigue amando. Jehová ama al pecador, pero ya saben, aborrece el pecado. Y por lo tanto, el pecado siempre tiene la facultad o el poder de alejarnos de Dios. No de separarnos de Dios, no, pero de alejarnos de Dios. Dios siempre está, Dios nunca se aleja. Nosotros somos los que colocamos esa tierra de por medio, ¿verdad? A través del pecado. El pecado es completo y altamente destructivo, potencialmente dañino. Y acaba con todo lo que el ser humano ha edificado. Pero ya en el versículo 3 y 4, David encuentra el medio de poder respirar. Claro, a través de un arrepentimiento verdadero, por supuesto. Sin arrepentimiento no hay nada, ¿verdad? Salmo 3, versículo 3, versículo 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿Te imaginas un escudo alrededor? Uno piensa en escudo y siempre es adelante, ¿verdad? Pero David menciona que Jehová lo está blindando por todos lados para que el ataque no llegue hacia él. Eres escudo alrededor de mí. Piensa en un escudo, pero multiplicado muchas veces alrededor de ti, de tu familia, de tus negocios, de todo lo que es tuyo. Por lo tanto, es un escudo alrededor de él, de mí y de ti. Parece mucho con lo que pasó con Israel en el Éxodo. ¿Se acuerdan que cuando llegaron al Jordán para atravesarlo, perdón, al mar muerto, Jordán ya es más adelante con Josué, perdón, cuando llegan al mar rojo para atravesarlo, simplemente la columna de fuego que los guiaba en la noche se transformó en ese escudo alrededor de ellos, protegiéndolos del asedio de Ramsés III, el faraón que los perseguía en el desierto. Cuando llegaron al mar, era necesario ese escudo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Eres tú, Jehová, tú eres mi gloria, y eres el que levanta mi cabeza. La palabra dice que somos cabeza y no cola. Por lo tanto, yo te digo a ti que me estás viendo en ese momento, Cristo ya levantó tu cabeza, no la bajes más, no la bajes. Quizá en otros tiempos, en otra situación, andabas, la palabra en español es cabizbajo, ¿no? Andabas mirando las hormigas allá, ¿qué será de mí? Nadie me quiere, nada. Típico de un ataque satánico a tu ego, a tu psique, a tu alma, las emociones.
juega um papel interessante, importante aí. Por lo tanto, eu te digo, Cristo levantou tu cabeça, não la bajes. Não la bajes, não des esse gosto a Satanás, não bajes tu cabeça. El que levanta mi cabeça, el Salmo 4, con mi voz clamé a Jehová. El clamor sempre é orar com dolor. Um clamor é uma oração com dolor. Por isso, clama a mim e eu te responderé. Não é tanto ora a mim e eu te responderé. Clama a mim, com dolor, com todo tu coração, com todo tu ser, com toda tu alma. Clama a mim e eu te responderé. Com mi voz clamei a Jehová e ele me respondeu desde su monte santo. Em meio de sua desesperação, Davi decide cambiar seu ponto de vista porque há uma enorme diferença entre o versículo 1 e o 2 e o que está no 3 e o 4. Parece que 1 e 2 são parte de outro contexto e não, é o mesmo. É o mesmo. Simplesmente, em sua desesperação, Davi decide cambiar seu ponto de vista, literalmente. Literalmente. E o cambio é drástico e é radical. Todo cambio provoca uma crise. E toda crise te leva a um cambio. É um ciclo. O cambio aqui é drástico e radical. Quanto mais, escute bem isso, a lição é essa. Quanto mais mires ao inimigo, quanto mais mires a tu problema, passarás menos tempo mirando ao Senhor, que é aquele que te dá a solução para tus problemas e derrota tus inimigos. Quanto mais miras tus inimigos e tu problema, menos tempo mirarás a Deus, que é aquele que derrota tus inimigos e soluciona tus problemas. Tu decides onde queres mirar mais, onde queres passar mais tempo. Deus foi para Davi aquele que necessitava e também lo será para ti e para mim. Essa palavra clama a mim e eu te responderé. O versículo 3 é interessante porque mostra provisões específicas de parte de Deus. Primeiro é escudo. Habla de um escudo. Ele provê a proteção que necessitamos. Depois habla de glória, que é desfrutar da glória de Deus, compensa as pérdidas. Quantas vezes chegamos ao templo, quizá cabisbarros, heridos, lastimados, tristes, quase que desesperançados, e basta entrar para que sintamos a glória de Deus no lugar e a coisa empieza a cambiar. Então, o grupo de alabanza nos ministra e elevamos nossos corações. Então, vem a palavra e nos llena todavía mais. Então, salimos do templo diferentemente a como hayamos entrado, lleno de sua presença e dando glória ao Senhor. Por lo tanto, o versículo 3 mostra isso, o escudo, a glória. E o resultado disso é que Ele levanta nossa cabeça. Ou seja, Ele nos anima outra vez, Ele nos motiva outra vez, Ele nos exorta outra vez. E versículo 4 traz esperança. Se clamamos a Ele, Ele responderá. Essa é a esperança. Ele responderá. Vamos um pouquinho mais adelante. Salmo 3, versículos 5 e versículo 6. Aqui é algo hermoso que de hecho, todo cristiano professa isso, pero não sempre lo siente, não? Salmo 3, versículo 5 e versículo 6. Eu me acosté e dormi, e desperté, porque Jeová me sustentava. Versículo 6. Não temeré a 10 milhares de gente que puseram sítio contra mim. O cambio é completamente dramático e visível aqui. Salmo 3, versículo 1 e versículo 2. Se han levantado contra mim, me dizem que Deus não me vai salvar. E então chega o Salmo 5, o versículo 5 e versículo 6. Não temeré a 10 milhares de gente que puseram sítio contra mim. Em meio da situação mais problemática que Davi tuvo que enfrentar como rei e como padre, de pronto Davi sente algo em seu coração, sente calma em seu coração. ¿Te ha passado que em tu trabalho, ou em tu escola, ou em tu universidade, ou com tus vecinos, há alguém que diz: por que eres tão feliz? Não? Sempre traz uma sorriso em tus lábios.
Quizá a pessoa conhece tu situação e diz, como é possível que eu tenha muito mais que tu e não tenho a paz que tu tienes? ¿Te ha pasado alguma vez assim? A mim sim. A mim, várias pessoas me han perguntado, ¿por que sempre estás com essa sonrisa? Bueno, não significa que eu não tenha problemas. Todos temos problemas. O que significa é que eu sei que meu Deus é muito mais grandotote que qualquer problema que eu tenha e me sacará adelante. Não é negativismo, não é fábula, não é tentar tapar o sol com o dedo, não, é uma realidade e tu lo sabes. Só podemos em Cristo que nos fortalece, podemos ir adelante com Ele, sem Ele não há como. Por lo tanto, em meio da situação mais problemática que tuve que enfrentar como rei, como papá, Davi, de pronto se encontra confiado, se sente seguro, a tal grado que pode dormir tranquilamente e despertar em las manos del Senhor, sempre confiando em Ele. Qual é a razão? O Senhor le sostenía, le guardava e lhe dava descanso. É Deus, não tu ni eu, é Deus. E então vem a liberação del medo a la derrota, porque sabe o que é pior que a derrota? É a derrota antecipada, ou seja, o medo a la derrota. Sabe o que é pior que o fracasso? É pensar em fracassar. É o medo al fracasso. Significa que o medo vem antes da derrota e do fracasso. E é pior que os términos em si mesmos. É pior. Agora vem a expressão de confiança e como ele expressa essa confiança. Não temeré a 10 milhares de gente que puseram sítio contra mim. Significa, há pessoas a meu redor, me estão sitiando para atacar, porque assim era como se atacava há 2.000, 3.000 anos, verdade? Uma cidade, sitiavam a cidade, cortavam os recursos da cidade, e a cidade aguentava, não sei, 20, 30 dias, até que faltava o água, a comida e se entregava. Assim era, se armava sítio a uma cidade. Sempre que o inimigo quer atacar, intenta sitiar-nos, intenta cortar as vias de comunicação, intenta cortar as vias onde chega a glória de Deus a nós, a provisão de Deus hacia nós, e uma vez que nos tem sitiados, nos entregamos e ele entra e conquista. Satanás hace lo mismo, é a mesma tática, o ataque se dá de fora hacia dentro, claro, se tu lo permites. Sin embargo, Deus é contigo, Deus é comigo, e podemos ser confiados como Davi, podemos estar confiados. Não temerei a 10 milhares de gente que puserem sítio contra mim. Lo interessante desse passagem é que, a vitória todavia não havia chegado. Davi seguia huyendo de Absalão. Davi seguia fora de seu palácio, humilhado por seu próprio hijo, por um erro que cometeu. Sim, claro, todo começou com Davi, e lo sabemos muito bem. Pero sabe algo interessante? Deus te acepta tal e como eres, pero se rehúsa a deixar-te assim. Por isso te chama a um cambio de Ele, um cambio autêntico. Pero quando Davi escreve isso, todavia não tinha a vitória assegurada, todavia estava huyendo de Absalão, pero Davi se sentia tão seguro que já sentia a vitória, e por supuesto Deus lo librou, e Deus lhe deu a vitória. A pergunta é, por que Davi se sentia em vitória quando todavia não la veia tão cerca? Salmo 3, versículo 7 e versículo 8. Levántate, Jehová, sálvame, Deus mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Curiosamente aqui habla de dois términos, mejilla e dientes. Ambos estão cerca da boca, verdade? Miren isso. Porque tu heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Significa les diste uma cachetada em mis enemigos. Ou seja, tu entraste em duelo por mim. É um duelo. Cacheteaste a mis enemigos e os dentes dos perversos quebrantaste. Significa que aquele que tem os dentes quebrados não pode alimentar-se como quisera. O inimigo se alimenta de nossos medos. Satanás se alimenta de nossos medos.
Pero aqui menciona muito claramente, já não podem alimentar a Jeová porque tu les quebraste os dientes. Primeiro, Senhor, tomaste mi lugar nesse duelo e nesse enfrentamento. Los humillaste na cachetada, Senhor, e lhe quebraste os dientes para que não se alimentaran de mis miedos. É interessante, não? El versículo 8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. E eu creio que pensaste aí, amém. Pues é amém, verdade? Estamos de acordo com isso? Que assim seja. Davi expressa em sua oração que conhecia o fim de aqueles que se atreviam a dañar a seus amados. Por versículo 7, não, levanta-te, Jeová, salva-me, Deus mío. E Davi sabia que a vitória só lhe pertenece ao Senhor, aunque nós somos os que la disfrutamos. A vitória é de Deus. Então nós disfrutamos a vitória. Se Cristo ganha, ganhamos todos nós. E aqui entram duas perguntas que temos que fazer. A primeira pergunta é: depois de tudo o que estamos falando aqui, tens essa classe de confiança no Senhor como tinha Davi? ¿Está seguro? A pergunta número 2, ¿eres parte de su pueblo de maneira que pode experimentar sus bendiciones? O sea, ¿eres cristiano de veras? Porque solo los amados de Dios aman a Dios. Y si amamos a Dios, obedecemos a Dios. La obediencia es hija del amor. La obediencia es hija del amor. Si decimos que amamos al Señor, pero no le obedecemos, es porque no lo amamos. Por lo tanto, esté seguro de ser parte de la familia de Dios. Y como conclusión, amigo, amiga, hermano y hermana, todos enfrentamos pruebas. Todos necesitamos de la confianza de David en la protección divina cuando nos encontramos en medio de esas pruebas y de esos problemas. David miró al Señor, sabía que Dios había prometido la victoria y se aferró a esa promesa. David se aferró a la promesa que Dios le había dado de victoria. ¿Cometió errores? Claro que sí, enormes errores. Pero David tenía algo en su corazón, cuando se arrepentía era de veras y no volvía a hacer lo mismo. Por eso la palabra menciona que David tenía un corazón como el corazón de Dios, ¿verdad? Un corazón apacible, un corazón que entendía los errores. Claro que Dios nunca se equivoca, nunca erra, ¿verdad? Pero David sí, porque era un ser humano. David era muy presto, muy pronto para arrepentirse cuando sabía que estaba en pecado. Por lo tanto, es la posición de nuestro corazón la que debemos que cuidar. Salmo 3. Deus dá descanso a seus amados. ¿Por qué no oramos? Senhor Jesus, haz-nos descansar em tus braços e protege-nos, Senhor, com tus manos. A fim de contas, eres escudo e fortaleza para aqueles que te amam, Senhor. E graças por essa proteção. Pongo a minha irmã em tus manos, a meu amigo, a minha amiga em tus manos, Senhor, e neste momento, provê a solução, Senhor, para esse problema que estão enfrentando. Seja qual seja o problema, Senhor, a salida eres tu. Estamos em tus manos, Padre. Graças por tu palavra. Graças, Senhor, por esse ânimo renovado que sentimos nesse momento, através de escuchar tu palavra tão viva em nossos corações, Senhor. Sé com nós e ajuda-nos. Queremos ser como Davi, que podamos confiar em ti, passe o que passe e venga o que venga, Senhor. Graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que te haya gostado. Hoje, repito, estamos estrenando essa série. Nunca prediquei uma série em los jueves, pero Deus me moveu isso. Vamos falar de los salmos. Vamos a entrar a los salmos e extrair daí o alimento necessário para nossa vida diária. Porque, a fim de contas, a palavra de Deus tem que ser predicada, explicada e aplicada. E é o que hacemos em Graça e Paz. Por certo, nos vemos o próximo domingo em Graça e Paz. Acuérdense que o próximo domingo, o dia 26, vamos a reactivar o Ministério Infantil de Graça e Paz com classe presencial a nossos niños. Pero há recomendações, las he dado el domingo, pero repito aqui, que cada niño traiga su Bíblia, que cada niño traiga su material
pluma, um lápis, ou não tens que comprar isso, simplesmente agarra aí o que tenhas em tu casa, porque não será permitido que os niños compartam sus coisas, digamos, sus úteis, devido a la pandemia. Claro que los salones já estão pintados, já estão sanitizados. Há uma surpresa para los niños de Graça e Paz, para todos nós. Deus nos permitiu comprar pupitres novos. Antes eram mesas, pero agora vão ser pupitres individuais para cada niño. Deus proveiu e pudimos fazê-lo. E claro, os niños vão entrar com a temperatura. Vamos a ter uma doutora aí arriba nos salões de los niños, cuidándolos. O sea, todo está preparado para essa reactivação. Por supuesto, papá e mamá, se todavía não te sientes cómodo em deixar que tu hijo suba a su salão, é perfeitamente entendible, lo podrás ter aí contigo abaixo, não há nenhum problema. Sin embargo, todo está preparado para que a partir del próximo domingo 26, nossos niños tenham em seus salões, no edifício anexo ao auditório, a classe preparada para eles de la palavra de Deus. Por lo tanto, nos vemos el próximo domingo. Que Deus te bendiga.